Eleve su voz y alabe al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Sea Dios glorificado. 9 del primer libro de Samuel, los primeros versículos. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becora, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Anote eso. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar, siempre me gusta hablar a la conciencia, a la reflexión, que nosotros meditemos en por qué las cosas que están en la Biblia están en la Biblia. No están ahí por una simple historia, están ahí porque tienen algo para nosotros y que nosotros debemos tomarlo y aplicarlo, y usted verá cómo le va. Muy bien. Quiero hablar sobre el tema, el rey que perdió su corona. El rey que perdió su corona. Y voy a dirigirme a aquellos que han alcanzado buena posición en la vida y a los que aspiran a alcanzarla, en lo humano o en lo espiritual. Una corona, sabemos todos que es símbolo de victoria, símbolo de poder, de grandeza y de gloria. El que tiene una corona de lo que sea, excepto la que le pusieron a Cristo en la cruz del Calvario, pero ya sea de reina de belleza, ya sea de mister o de miss, cualquier corona de boxeador, de luchador, de karateca, de pelotero, todas esas coronas son buenas, porque significan victoria, significan que usted tiene cierto poder y es una gloria, es una grandeza. Pero además de todo ese brillo que significa una corona, significa también éxitos, inteligencia y calidad. Y además sacrificio, desvelo, esfuerzo, renuncia. Es decir, es muy bonita la corona, pero generalmente no es gratis. Si usted se pone en la historia de las muchachas que ganan Miss Mundo, Miss Universo, usted encuentra cuántos sacrificios tienen que hacer. Dejar de hacer cosas que le encantan, apartarse hasta de sus amigas, someterse a cuarentena y a veces hasta operaciones, a dolores, porque todas las coronas requieren esfuerzo, sacrificio y hasta renunciar a las cosas que nos agradan, porque todas esas cosas son respuesta al esfuerzo que se hace. A veces vemos un gran profesional, un gran abogado, un gran médico, un especialista distinguido, pero usted no sabe que ese hombre tuvo una universidad, después se fue a otra a hacer posgrado, después se fue a otra y a otra y a otra, y después que terminó todas esas universidades es un esclavo de la investigación, y cuando sale resuelve. Oye, la gente le da trofeos y le da distinciones y lo corona como la estrella, pero detrás de esa corona quizás hay una mujer incómoda. Este hombre todo lo dele con la medicina. Este hombre también leyendo y leyendo, investigando y analizando.
hay unos hijos que se sienten un poquito descuidados. O sea, eso es sacrificio. Estoy diciendo esto para indicar que hay un sacrificio real detrás de cada corona. Por lo tanto, la corona debe cuidarse. Aquí hay una historia hermosa que terminó en un fracaso rotundo, pero que pudo evitarse. Perdió la corona de forma deshonrosa, de forma fea. Quiero hablar de Saúl, de una faceta de Saúl, porque esto es una historia riquísima, que depende de qué punto de vista usted la observe, tiene una infinidad de mensajes. Pero quiero hablar de esta historia, parte de esta historia, para ver cómo nosotros podemos evitar el fracaso. Porque, amigos y hermanos, es muy lindo cuando estamos en la cúspide. Cuando el mundo me sonríe, cuando tengo dinero, cuando tengo fama, cuando tengo amigos, cuando tengo comodidad, ¡qué belleza! Y nos acostumbramos de una vez, porque siempre uno se acostumbra fácil a lo bueno. Pero qué feo es cuando bajamos de ahí. Qué malo, qué mal me siento, qué depresión. Ay, mira, yo me acuerdo cuando yo escogía el tipo de carne que iba a comer. Ahora es lo que aparezca. Si aparece bacalao, amén. Si aparece arenque, amén. Si aparece espagueti, amén. Si aparece nada, amén. Qué feo es cuando bajamos. Entonces es bueno que evitemos eso. Y se puede evitar. Aquí dice cómo Saúl llegó siendo un joven humilde, sin pretensiones, porque eso no pasó por su cabeza. Llegó a ser rey. Hay veces que nos ocurre que nosotros logramos cosas que quizás no pensamos y nos vemos en posición que 10 años atrás ni en sueño nadie se le ocurrió pensar que íbamos a llegar al punto que estamos. Pero así son las vueltas de la vida. Entonces dice los versículos 1 en adelante, como ya leímos, que este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, y lo destaca, joven y hermoso. Yo siempre digo que la primera belleza es la juventud. Todo lo nuevo es bonito. Hay unos carritos que son como aplataditos, que parecen un escarabajo, y cuando son nuevos usted lo ve tan lindo que se ven. Ay, pero busque un carrito de esos viejos para que usted vea qué feo se ve. Todo lo viejo es feo, con el perdón. Digo, aquí no hay viejo, aquí no hay viejo. Viejo es el diablo, el Señor lo reprenda, por eso está afuera. Gloria a Dios. Pero es verdad que la primera belleza es lo nuevo, lo joven. Entonces, por algo resalta aquí esto: joven y hermoso. O sea, fíjese que no solamente tenía la belleza de la juventud, tenía otro tipo de belleza, porque dice que era hermoso, y más adelante dice que era el más hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Lo está diciendo la Biblia. Es la Biblia que lo está diciendo. Su estatura sobrepasaba la de cualquiera, era elegante, grande. Este muchacho era distinguido por sus características físicas. Se había perdido las asnas de su papá, y su papá lo manda a buscar esos burros y esas burras que se habían perdido, al monte a buscarlo. Pasaron más tiempo del esperado, mucho tiempo, 3 días, y no hallaron las asnas. Y el papá estaba preocupado. Dios había escondido las asnas de Saúl para que él no la encontrara. Se cansó Saúl con su gente de buscar y no encontró las asnas. Dios tenía un propósito con Saúl. ¿Cuántas veces nosotros creemos que es que no podemos, que se nos ha perdido tal cosa,
que se nos ha hecho difícil tal cosa y después nos damos cuenta que Dios no quiso que la encontráramos. Bendito el nombre de Jesús. Llegué tarde. Salí para tal lugar y llegué a otro. Me perdí. ¿Eso crees tú que te perdiste? Cuando Dios tiene un propósito con uno, lo cumple, mire, por encima de nuestra voluntad. Saúl salió a buscar esas asnas, cree él. Cree él que a buscar las asnas. Dios tenía ya un programa con Saúl y le ocultó las asnas y no encontró las asnas. ¿Qué pasó? La historia dice que sus compañeros dijeron, mira, como no hallamos las asnas, vamos a consultar. Aquí hay un hombre, un siervo de Dios. Vamos a consultar con el siervo de Dios, Samuel, para que él nos oriente. Es un hombre de experiencia, es un hombre de oración, es un hombre que habla con Dios y a lo mejor Dios le dice dónde están las asnas. Y fueron a buscar ayuda donde el siervo de Dios. Y yo pienso, qué bueno cuando hay siervos de Dios. Mire, esto es sencillo, pero no es sencillo. Ellos necesitan una ayuda. ¿Dónde van a buscar la ayuda? Donde un siervo de Dios. ¿Hay en tu comarca siervos de Dios? ¿Hay siervos de Dios hoy? Hay hombres y mujeres que le sirven a Dios y que el pueblo lo sabe. Porque el testimonio de Samuel era conocido. Saúl y los criados que andaban con él sabían que podían confiar en Samuel. Porque podía aparecer un vivo al cual ellos fueran a preguntarle por las asnas y le dijera, mira, yo no le he visto, pero a lo mejor sabía dónde estaban, para cuando ellos se fueran ir a buscarla. Entonces dice aquí hay un hombre de Dios. Y yo me quedé pensando en esa frase y pienso qué importante es cuando hay hombres y mujeres de Dios disponibles. Es otro detalle, disponibles, porque a veces aparecen unos siervos de Dios pero no están disponibles, no están al alcance. Hay algunos siervos de Dios que usted tiene que estar 4 y 5 meses detrás de ellos buscándolo para encontrarlo, y dependiendo de una serie de detalles usted lo va a ver o no lo va a ver. Pero este siervo de Dios estaba disponible para este grupo de muchachos que quería hablar con él. Había un hombre de Dios, gracias a Dios que había un hombre. Dice el versículo 6, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, oiga, insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Ellos no tuvieron temor de ir a hablar con este hombre insigne. No era un cualquiera, era un hombre respetado, pero era un hombre humilde al mismo tiempo, porque los hombres de Dios se caracterizan precisamente por eso. Entonces, Saúl ignoraba, y es bueno que tengamos esto en cuenta, Saúl no sabía que Dios lo tenía en su agenda. ¿Sabe usted si Dios lo tiene en su agenda? ¿Ha pensado usted en ese detalle? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué hay en la agenda de Dios sobre mí para los próximos años? ¿Qué Dios quiere de mí? Saúl no sabía lo que Dios tenía para él. Saúl, no sabía que él era la respuesta de Dios al clamor de su pueblo, y ya se lo había revelado al profeta, lo lindo. Oiga, eso es grande, hermano. Usted es el hombre que Dios va a usar, usted es la mujer que Dios va a usar para libertar al pueblo, y usted ni lo sabe, pero ya Dios lo tiene escrito, y ya el profeta sabe que quién es. Ya Dios le dijo al profeta lo que hay. Y llega Saúl a preguntar por las asnas.
antes que Saúl llegara, versículo 16, antes que Saúl llegara a preguntar por las asnas, Dios le había dicho a Samuel, versículo 16, capítulo 9, primer libro de Samuel: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, oiga, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Oh, gloria a Dios. Había un hombre de Dios en Israel. Oh, gloria a Dios. Qué grande es guardarse para Dios. Qué grande es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y que Dios te pueda utilizar como un instrumento para bendición. Yo no sé si había más, pero había un hombre de Dios en Israel. Israel está clamando por su liberación o por su situación, y Dios oyó el clamor, y como había un hombre de él, habló con él y le dice Dios al profeta: mañana te voy a mandar un muchacho. Y le dijo de la tribu que era, de la tribu de Benjamín, y tú lo vas a ungir. El muchacho no lo sabe que era, y el muchacho era Saúl. El muchacho no sabe que lo van a ungir como rey. Hay sorpresa muy buena. Hay una sorpresita, hermano, que te encantan, porque yo me imagino que es una sorpresa que a cualquiera le puede gustar. Entonces él era la respuesta de Dios al clamor del pueblo, y ya el profeta lo había recibido en revelación. Cuando Saúl llegó y estaba frente a frente al profeta, con el propósito de decirle lo que le pasaba: se me han perdido las asnas, mi papá me mandó a buscarla, es lo único que mi papá tiene, y yo no sé qué hacer, y vine a ti para que me ayude, me oriente, consulte con Dios. Porque para Saúl era un problema importante, y quiero subrayar esto. Quizá usted diga: pero ¿qué importa que usted se le pierdan 4 o 5 burros? ¿Usted va a molestar a Dios por 4 o 5 burros? No, el problema no es el burro, no es el problema de las asnas, es lo que representa eso para el papá de Saúl. El que mandó a su hijo a montear para buscar esas asnas es porque tenía importancia. Entonces, tu problema, lo que para ti tiene importancia, llévaselo a Dios. Entonces Saúl dijo: este es un problema grave, tenemos que resolver esto a papá. Entonces por eso los criados le dicen: vamos donde el profeta, porque los problemas importantes nosotros vamos donde el profeta, y el profeta nos ayuda. Entonces está frente a Samuel, y ni Samuel lo conoce ni él conoce a Samuel. Oiga, porque a Samuel le han dicho solamente: te voy a mandar un joven de la tribu de Benjamín, pero no sabe cómo se llama, él no sabe de qué color es, él no sabe nada de eso, detalles. Entonces, pero tampoco Saúl nunca había visto a Samuel. Y Saúl va y le pregunta al propio Samuel. Aleluya. Saúl le dice al profeta: he venido a buscar el vidente, ¿dónde que vive? Y dice el profeta se ríe y dice: yo soy el vidente, ¿qué te pasa? Y subieron, y ahí está la historia, y oraron y demás. Entonces dice el verso 17: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: este es el hombre. Aleluya. Versículo 17: cuando luego que Samuel está frente a Saúl, Jehová le dijo, ahí mismo le dijo: he aquí el varón que te hablé, este es el muchacho que te dije, este va a gobernar a mi pueblo. Más adelante el profeta procedió como se usaba, como era la orden divina, e instaló a Saúl como rey, lo presentó como rey de Israel y lo ungió. Ahora, ¿por qué eligió Dios a Saúl? Lo primero que tenemos que recordar es: Dios es soberano, y Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. A usted no le pregunte a Dios que por qué hizo tal cosa,
Usted dele gracias y si estamos yo confundidos, pregúntele para qué. Señor, te llevaste a mi hijo. No le diga por qué, dígale para qué te lo llevaste. ¿Cuál es la lección? Porque a veces nosotros queremos darle órdenes a Dios. Eso da pena cuando usted ve un creyente dándole orden a Dios y cuestionando a Dios. Mire, el que cuestiona a Dios no conoce a Dios. A Dios no se le pregunta ni se le ordena. A Dios se le acata sus órdenes y se le da gracias. Entonces, este hombre fue elegido por Dios, que escoge a quien Él quiere, pero descubrimos aquí algunas cualidades que yo quiero presentarles. Dos o tres cualidades humanas y dos o tres cualidades espirituales de Saúl, que me pueden dar una luz para responderme la pregunta, ¿por qué Dios eligió a Saúl? Dice los versículos leídos, que era alto y hermoso. Dos cualidades juntas en el versículo 1. Dice que era joven, hermoso y más alto que todos. Ustedes saben que hay muchas cosas que entran en juego en la humanidad. Si usted ve un rey, un capitán, un coronel, un general, un comandante de 4 o 5 pies, mire, hasta los rasos le da brega hacerle el saludo. Pero si usted ve un tajalán así, grandote, fuerte, mire, aunque sea cabo, usted dice, dígame general. Y porque por el tamaño es general. O sea, infunde respeto. Que llegue una patrulla a un lupanal, a una discoteca que esté en desorden, a poner el orden, y vayan 5 o 6 oficiales chiquiticos. No, le mandan unos individuos de 5 o 6 pies, de 200 y pico de libras, armados con un caco, que los hombres que están ahí tienen que mirar así para ver el caco que tienen. Y tan pronto se paran en la puerta, se nubla el sol. Y los hombres que están ahí se ponen tranquilitos de una vez. Entonces, eso tiene una influencia, eso tiene un efecto psicológico, el tamaño. Entonces, Saúl iba a ser el primer rey. Había que sentar un precedente de respeto, de temor ante todos los circundantes, las tribus circundantes de Israel. Entonces tenía que ser un hombre que representara a Israel. Bueno, si así son todos, bueno, porque es el representante del pueblo. Entonces era alto más que todos en Israel. Era joven y era hermoso. Eso me dice a mí buena presencia. Humanamente hablando, eso funciona. Usted ve en el periódico, se solicita tal y tal y tal cosa, que sea de buena presencia. Buena presencia no quiere decir que sea lindo. Usted puede ser lindo de fea presencia. Usted puede reunir las condiciones que la gente dice que una persona bella y ser de mala presencia, que no se sepa arreglar, que esté desaliñado, que esté sucio, que esté con un zapato de un color y otro de otro, y usted es una cosa rara, medio torcido. Entonces usted no tiene buena presencia. Pero usted puede que no sea lindo, lo que la gente llama lindo, en color y en cabello y en nariz y en ojo, pero usted se sabe arreglar. Y lo que usted tiene feo ni se ve. Y usted va bien arregladito, bien afeitado para lo que se afeita, ¿verdad? Y si tiene barba se la arregla, no la descuida, bien recortado, bien arreglado su cabello, su corbata bien puesta, su traje, no va desaliñado. Y cuando usted llega, usted no es lindo, pero usted tiene buena presencia. Entonces yo lo que pienso es que Saúl tenía buena presencia. Nosotros como embajadores del reino de Dios, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, por eso yo le digo a la gente, póngase su mejor ropa para ir a la iglesia. Oye, ¿a dónde más va usted? ¿A quién le va a exhibir usted su ropa? En la avenida Duarte, en el Conde, en la plaza comercial. No, su belleza es para Dios. Oh, gloria a Dios. Venga a servirle a Dios lo mejor que usted pueda. Yo tenía un maestro que decía que siempre fuéramos a la iglesia con una corbata.
Y él usaba mucho chacabana, y hasta encima de la chacabana se ponía la corbata. Y él decía, póngase lo mejor para ir a la iglesia. Si no tiene traje, póngase una corbatita y su camisa manga larga. Si no tiene corbata de la larga, póngase un lacito. Pero póngase lo mejor que usted pueda. No es que si no está bien vestido no va para la iglesia. Eso es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que se ponga lo mejor que usted pueda, porque usted va a rendirle culto, no al pastor, no a la iglesia. Usted va a rendirle culto al Dios Todopoderoso. Ayúdalo en eso. Vaya como embajador. Porque somos embajadores. La gente no ve por la... Mira, actualmente la gente ve uno con traje por la calle. Si no lleva Biblia, la gente lo mira y dice, este o es evangélico o es político. Sí, porque el político para impresionar, le gusta mucho siempre andar, aunque tenga un solo saco, siempre anda con él. Para impresionar y decir que representa al gobierno. Y el evangélico, porque el evangélico infunde respeto y es representante de Jesucristo. Entonces Saúl tenía buena presencia. Y eso es muy importante que lo tomemos para nosotros, que tengamos buena presencia. En la parte humana también estaba que era valiente. Porque mire, si no es valiente, el papá no lo manda a ese trabajo. Eran montes peores que los de ahora, donde habían animales, donde había fieras. Y este hombre escoge a su hijo para que le vaya a resolver ese problema. Confió una tarea que no era para cualquier tipo de joven, ¿eh? Usted sabe que la mayoría de los jóvenes están en otra cosa, menos en trabajo. Hay muchos jóvenes así. No le hable de trabajo, háblale de diversión, de cogerlo suave, de conseguirse una buena muchachita, de conseguirse un buen carro, pero no averigüe cómo. Lo que quieren es disfrutar. Señor, reprenda al diablo. Este joven era un joven de trabajo. Era un joven en quien el papá podía confiar. Y yo le pregunto a los jóvenes que me escuchan, ¿puede tu padre confiar en ti? Muchacha, ¿puede tu madre confiar en ti? ¿Puede dejarte una tarea sabiendo que tú la vas a hacer y él puede acostarse a dormir? Saúl era valiente y era un joven diferente, sabio. Su papá podía confiar en él. Eso es otra cualidad humana hermosa, otra prenda que tenía Saúl. Y la tercera que quiero mencionar, procedía de una familia noble. Hijo de gato, casa ratón. La familia de Saúl era distinguida. Era una verdadera familia. Había un padre que se daba a respetar y había una madre que ocupaba su lugar y todo caminaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces mire, cuando usted va a tener relaciones con una persona o cuando usted va a poner a trabajar a una persona y usted averigua a su familia y la familia es buena, difícilmente sea malo el sujeto. Pero si es una familia peligrosa, disparateada, violenta, difícil, tenga cuidado, porque Dios puede hacer un milagro. Pero lo más normal es que se parezca a su familia. Entonces Saúl venía de una buena familia y llegó a ser el rey, el número uno, el primer rey de la nación de Israel. Ahora, ¿cuáles eran sus cualidades espirituales que también debemos copiar? Era humilde de corazón, y lo vamos a ver en el versículo 21. Cuando el profeta le dio un avance de lo que había dicho, de lo que Dios tenía para él, versículo 21 del capítulo 9, primer libro de Samuel. Saúl respondió y dijo, óigame, cójale el hilo a esto. El profeta le dice, tú eres la respuesta de Dios para este pueblo. Dios me dijo ayer. Y todo el mundo sabía que Samuel era un profeta de verdad. No de los profetas que aparecen en el siglo XXI. Y me perdonen, pero tengo que hablar de esto porque hay demasiadas víctimas. Y el diablo se está cebando de esta situación. Hay demasiados profetas loco viejo que creen que van a engañar a los demás.
y vienen a profetizar lo que la gente quiere oír. Si sabe que usted es jamona, le profetiza un novio. Si sabe que es estéril, le profetiza hijo. Sabe que es pobre, le profetiza dinero. Mira, yo te veo en bonanza, te veo así, y usted busca que nunca profetizan cosa mala. Advertencia para que usted se arrepienta. Le profetizan prosperidad. No. Profetizan prosperidad. El que busca las alturas, cuando cae se rompe. El que está pendiente al objetivo de arriba, descuida la base. Si usted solo vino a la iglesia a buscar prosperidad económica, a buscar fama y a buscar grandeza y a buscar altura, tenga cuidado. Yo les recomiendo que trabajen la base primero. ¡Oh, gloria a Dios! Trabaja la base y sube lentamente para que no te tumbe el diablo. Entonces, Saúl era humilde, hermano. Cuando el profeta, que era un profeta verdadero, que no hablaba disparate, sino que hablaba lo que Dios le decía, le dijo: mira, ayer Dios me dijo que te unja como el rey de este país. Y él era el que ungía, él era el encargado de eso. Nadie se oponía a Samuel, que era el juez de toda, equivalente a monarca de toda la nación. ¿Qué dijo Samuel? ¿Qué dijo Saúl? Cuando oye esa noticia, en vez de brincar para arriba y saltar y gozarse, oiga lo que dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus? Y mi familia ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu? ¿Por qué pues me dices esas cosas? Oh, gloria a Dios. Ay, si se lo hacen a ciertos siervos de hoy. Ay, si eso ocurre en días como hoy, hermano. Cuando la gente se cree que lo merece todo. Decía un señor amigo nuestro que el problema de nuestro país y de América entera y del mundo quizá, decía él, el problema, y lo puso en un letrero en la emisora que era de él. Él puso ahí: el problema de nuestro país es que hay demasiado cacique y poco indio. Aquí todo el mundo es jefe, todo el mundo quiere ser jefe, pero no hay a quien jefear. Entonces eso es un problema innato, eso es algo que corre por nuestra sangre. Cuando le dicen a Saúl la grata noticia, entonces él dice que yo pertenezco a la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, la más pequeña de la tribu. Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu. O sea, que dentro de la tribu pequeña, su familia era de la más pequeña. Y él se cree que era el último de los hijos. ¿Por qué me dice eso? Que yo voy a ser rey, que tú me vas a ungir como rey. O sea, ¿era humilde o no era humilde? Hermano, porque si el profeta me está diciendo a mí que me va a ungir para tal cosa que lo mandó Dios, óigame, yo acepto la bendición, ¿verdad? Humildemente, pero lo acepto. Mira, varón, te voy a dar un edificio para que ponga la iglesia. Te voy a dar un canal de televisión. Te voy a dar 3 o 4 emisoras de AM y FM. Te voy a dar aquello. Te voy a conseguir 4 o 5 autobuses para que carguen a los hermanos. Mira, ay, no me lo dé. Yo no soy tan humilde, hermano, sinceramente. Yo no soy tan humilde. Yo me quedo callado. Digo, bueno, si tú lo dices, ¿verdad? Pero este hombre está regateando, hermano. Él está regateando porque él no entiende por qué Dios lo va a escoger a él. Usted no tiene que entenderlo. Yo no tengo que entenderlo. El soberano es Él. Él es que sabe cuándo, cómo y con quién. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no puedo discutir con Dios. Deje a Dios que haga su trabajo y usted reciba la bendición. No le pregunte a Dios, que Dios lo conoce a usted más que usted mismo. Cuando Dios lo quiera bendecir, cuando no lo quiera bendecir también. Porque es la misma cosa, ¿eh? ¿Por qué me está bendiciendo? ¿Y por qué no me está bendiciendo?
Él sabe cuándo te la puede dar y cuándo no te la puede dar. Tu bendición es tuya, pero está ahí agarrada hasta que tú estés preparado para recibirla. Entonces, esta es una cualidad espiritual hermosa. La segunda, fue elegido por Dios. Versículo 15 al 17 del mismo capítulo dice: y un día antes de que Saúl viniese, 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este es el varón. Bueno, esto lo leí, pero esto es repetición. He aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Eso fue la primera parte. Entonces el asunto es que Dios aquí escoge a Saúl por su propia decisión y su propia voluntad. Ahora, ¿se quedó Saúl como estaba? Vamos a ver el capítulo 10 y versículo 6, que era lo que estaba buscando. 10, 6 del primer libro de Samuel. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos, y serás mudado en otro hombre. El profeta le está diciendo a Saúl: Dios te escogió, pero Dios se encarga de suplirte. O sea, tú no estás preparado para ese trabajo, pero Dios te va a preparar. Tú no estás preparado para afrontar la situación, pero Dios te va a preparar. ¿Cómo lo prepara? Busca el versículo 6 y eso se cumple en el 9. En el versículo 6 del capítulo 10 es profecía. Entonces Jehová será mudado en otro hombre. Dice, profetizará con ellos y será mudado en otro hombre. Versículo 9. Aconteció que luego que al volver a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Ahí se cumplió. Dios cambió. Y más adelante usted encuentra a Saúl, que no es el muchachito que estaba buscando las asnas. Ya Saúl, vuelto un hombre, reúne al pueblo y enfrenta a los amonitas. Viene un insulto de parte de los amonitas y le manda picar 2 bueyes. Y le dice: mire, lleven un pedazo de carne por todas las tribus de Amón y díganle: así lo voy a poner a ustedes. Así como estos bueyes, lo voy a hacer a ustedes si ustedes siguen molestando a Israel. Lo cogieron como un cuento. Y a los pocos días, la guerra. En la guerra, la pequeña tribu o las pequeñas tribus de Israel le dieron candela a todas las tribus que los rodeaban, bajo el mando de Saúl. Pero ese no era el Saúl que estaba buscando las asnas. Dice aquí que Jehová le mudó el corazón. Es decir, hubo una transformación. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y será mudado en otro hombre. Exactamente lo que hace el Señor cuando nosotros venimos a Él. Por eso es que usted ve que aquellas personas que antes no tenían valor, no tenían decisión, ahora se transforman en gentes decididas, gente valiente, gente limpia, que no le hace falta estar bajo los efectos del ron para poder dormir, y que cuando van a pedir una muchacha de la cual están enamorados tienen que beberse 4 o 5 botellas porque no tienen valor de hombre. No. O que tienen que drogarse para poder enfrentar a un enemigo. No. El hombre y la mujer de Dios tiene valor porque Dios se lo da, pero tiene lucidez, sabiduría, inteligencia para tomar decisiones. Aunque usted sea un pusilánime, un variable, un mutable, Dios le cambia el corazón. Ahí dice que Dios cambia el corazón de nosotros. Él es que lo ha cambiado para darnos la victoria. El reino de Saúl fue confirmado y comenzó con senda victoria contra los amonitas y contra los filisteos. Ahora, ¿por qué pierde Saúl su corona? ¿Y cuál es la explicación? ¿Quién eligió a Saúl? Lo elige Dios. No sabía Dios lo que estaba eligiendo. Se equivocó Dios cuando eligió a Saúl. O lo hizo a propósito para que él fracasara. Porque al final encontramos que Saúl fracasó. ¿Dónde radica
el fracaso, el fallo de Saúl, porque ahí puede radicar el tuyo. Ahí puede radicar el mío. Somos de carne y hueso. El Señor nos ha transformado, pero no nos ha anulado. Seguimos teniendo nuestra independencia. Y yo le sirvo a Dios si yo quiero. Usted no está obligado a servirle a Dios. Usted lo hace porque usted es inteligente. Porque usted sabe que le conviene. Porque usted sabe que en la calle no hay nada. Que lo que queda está en la iglesia. Entonces usted decide servir a Dios. Entonces, ¿cuál es la explicación? 2 desobediencias. Solo 2 desobediencias le costaron el reino a Saúl. Tan hermosa corona, la perdió. Lo primero está en primer libro de Samuel, 13:10 al 14, no lo vamos a leer. Pero aquí habla de que iban a una batalla. Fue una violación espiritual. Iban a una batalla y siempre toda decisión la firmaba el profeta con su oración. Y el profeta venía y oraba a Dios y encomendaba al pueblo, y entonces se iba a la batalla. Saúl se desesperó. Mandó a buscar las ovejas y los animalitos para el sacrificio. Hizo el holocausto sin estar autorizado. Esto es delicado. Él era el rey, pero él no era el profeta. Hay que respetar los roles en Dios. Dios tiene sus órdenes y Dios tiene sus límites. Con Dios, es el mensaje que yo entiendo ahí. Con Dios no se relaja. No relaje con Dios. Relaje con usted mismo. Relaje con el que usted quiera, pero con Dios cuídese. Entonces él dijo, ¿qué importa que el profeta llegue o no llegue? Yo sé hacer un sacrificio. Yo soy más joven que él. Ya Samuel está viejo, a lo mejor está sentado descansando por ahí. Y no llega, y yo estoy desesperado y la gente me está atacando. Yo tengo que resolver. Y hizo el sacrificio. Se dejó presionar por el diablo. A veces tomamos decisiones apresuradas. Cuídese, hermano. A veces tomamos decisiones apresuradas y violamos lo que Dios ha prescrito. Entonces hizo el sacrificio indebidamente. Terminando el holocausto llega el profeta y le dice, locamente has actuado. A partir de hoy comienza a descender tu reino. ¿Qué pecado cometió? Que se adelantó a una ceremonia, una simple, aparentemente, una simple ceremonia. Y Dios comenzó comenzó a romper sus relaciones con Saúl por esta primera desobediencia. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Él le contó y le dijo, locamente has actuado. En otras palabras, te va a llevar el diablo. Te equivocaste con Dios. Hermano, esto no es juego. Te metiste en rojo con Dios. Cuando usted se meta en rojo sin darse cuenta con Dios, yo le recomiendo que haga algo. Inmediatamente pídale perdón. Esto no quiere decir que no le va a dar su fuetazo, pero por lo menos se lo pone más suave. Él se cansó de llorar después y de pedir perdón. La segunda desobediencia está en el capítulo 15, versículo 23. Dios le había dicho, destruye a Agag, a Amalek. Mata al rey Agag, que es un idólatra, un pagano. No perdone a nadie, ni al ganado siquiera. Y él fue hecho a la batalla, la ganó, pero hizo una alianza con el rey, lo perdonó. La mejor vaca la cogió, las prendas y todas las cosas que tenían cierto valor la cogió y no la destruyó. Y la trajo, dizque para servirle a Dios, dizque para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Qué le había dicho Dios? Destrúyelo todo. Hermano, no ayude a Dios. Oiga bien, no ayude a Dios. Sométase a lo que Dios le pide. Si Dios le dijo, mira, es esto, es eso, no le haga más, pero tampoco le haga menos. Entonces Saúl creyó que iba a agradar a Dios
tomando del mundo para traer a hacer sacrificio. ¿Qué es lo que están haciendo muchos cristianos hoy? Quieren servirle a Dios. Yo no puedo catalogar a nadie de cristiano ni de no cristiano, porque yo no soy juez ni soy Dios. Pero lo que la Biblia me dice a mí es que los que se hacen amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Entonces hay gente actualmente igualita que Saúl, recogiendo del mundo para traer a la iglesia. Ay, pero que esto está bueno para adorar a Dios. Un baile, un perico ripiao y todos los disparates que el mundo tiene, que mire, que hastían, entonces lo quieren traer para servirle a Dios. Yo quiero ratificar, y lo voy a decir 1.000.000 de veces mientras esté vivo: el culto, la iglesia es un lugar de adoración, no de entretenimiento. Porque a veces me han dicho ciertas personas, para entretener a los jóvenes. Digo, entonces tú quieres entretener a los jóvenes aunque se pierdan. Digo, la iglesia está consagrada para el servicio, el culto a Dios. Eso es adoración. Y me perdonan los adelantados, los progresistas. Yo me inscribo en el atraso bíblico. Mi casa, casa de oración, será llamada. Eso es lo que dice la Biblia. No es casa de baile, no es casa de danza, es casa de adoración. Gloria a Dios. No es casa de juego. Usted se imagina que jugando voleibol entre la iglesia. No es que sea pecado el voleibol, no es que sea pecado el baloncesto, no es que sea pecado el ping pong, pero mi casa, casa de oración, será llamada. ¡Oh, gloria a Dios! Mira, no hay cambio. Esto es para servir a Dios, no es para más nada. Por eso que hay gente que los demonios están jugando con ellos, porque no han sabido respetar a Dios. Saúl irrespetó a Dios, y Dios le dijo a Samuel: no ruegues por Saúl, porque Samuel lo amaba y amanecía de rodillas pidiendo, intercediendo. Y un día le dice Dios: tú quieres que te destruya a ti también. No me hable más de Saúl. Oh, gloria a Dios. No me mencione el nombre, porque lo he vomitado, dice Jehová. Lo rechazo, no me lo mencione. Se asustó Samuel. Cualquiera se asusta, porque él pudo llevar su fuetazo también. ¿Y qué pasó? Desobediencia. Relajó con Dios. Pasa que Dios está usando su misericordia. Gracias a Dios que hay un remanente que le sirve a Dios, que hay gente que están buscando a Dios. Y trate usted de ser uno de ellos. No juguemos con Dios, no relajemos, porque Dios es peligroso. En 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo. Usted sabe lo que es un hombre de Dios ahora siendo azotado por un demonio. Usted sabe lo que una mujer que servía a Dios y veía la gloria de Dios, ahora siendo atropellada por demonios y no tiene fuerza para enfrentarlo. Cómo desciende la gente cuando se va de la cercanía divina, cuando viola los preceptos sagrados. Tan bueno que es servirle a Dios, tan bien que uno se siente, y tan mal. ¿Y sabe cómo termina Saúl? Capítulo 31, versículos 2 y 4. Había una batalla que estaba librando Israel contra sus eternos enemigos, y en esa batalla le estaban dando una pela al ejército de Israel. Y los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. Le mataron los hijos a Saúl.
Saúl siguió corriendo, pero sabía que lo iban a alcanzar. Y le dijo al escudero: mátame tú. Mátame tú para que aquella gente no me humille, para que no abusen de mí. Mátame. Y el escudero dijo: no me atrevo. Yo no, se iba a meter en rojo. Si lo mataba se metía en rojo, porque era el ungido, había sido el ungido. Y acuérdese que David no se atrevió. Cuando Dios ha puesto su gracia alguna vez en un hombre, hay que respetarlo. Todavía estaba descarriado, todavía estaba vomitado por Dios, había que respetarlo, porque había una investidura todavía. Y el escudero fue sabio, dijo: no, yo no me atrevo, que Dios me libre. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Agarró su espada y se echó sobre ella. En otras palabras, se suicidó. Así terminan los desobedientes. Así terminan los que relajan con Dios. Yo lo siento por aquellos que están cogiendo a Dios de juego, que están jugando con la Biblia, que están jugando con el altar. Pero que tengan cuidado y oremos para que Dios tenga misericordia de todo ese tipo de gente. El rey que perdió su corona. Gracias te damos, Señor.